hay que vivir en pecado el año 1, el año 2, pero en el tercero nos acomodamos, pedimos perdón y como ya sabemos que Cristo viene, pues ahí vamos a darle. Está mal. Hermenéuticamente está mal. ¿Ibas a preguntar algo, José? Añadir más bien, la Biblia en ciertos pasajes lo que nos da es como indicios de que cuando veamos ciertas situaciones en el mundo, en lo que está sucediendo, tengamos certeza de que está aún más cerca la venida del Señor, pero no necesariamente señales. No hay señales. Esto es algo que esto es algo que lo deja pensar, porque a mí me ha hecho pensar. Para la segunda venida de Cristo sí hay señales. Y usted voltea y ay, ya parece que Cristo va a venir como segunda venida, porque usted dice el hambre, las pestes, las guerras, Mateo 24, 25. Entonces usted dice, ay, ya parece que Cristo va a venir, pero por segunda vez. Pero tranquilo, no viene por segunda vez porque no ha pasado todavía el arrebatamiento. Por eso tranquilo, no se asuste. Aún pueda salirse el mar y nos inunde y usted nada ahí de perrito y se salve. Tranquilo, no ha venido Cristo todavía por usted. Tranquilo. O sea, y en otras palabras, la segunda venida usted le va a acompañar. ¿Ok? Por si no lo sabía. En la primera, el Señor Jesucristo levanta a su pueblo, pero Él no pone sus pies en tierra. Él viene por su iglesia, los levanta. Pero ya en la segunda venida, ahora sí viene Él y pone sus pies sobre la nación de Israel. Sobre la nación de Israel. Que la nación de Israel, cuando Él venga, precisamente va a venir porque la va a salvar. ¿De quién? Del anticristo. La va a salvar de estos pactos que se van a romper. ¿Sí o no han escuchado? Bueno, hay mucha gente que ni noticias escucha. Y menos de Israel, ¿verdad? Hay muchos que dicen que me importa Israel, judío, esa que... ¿Yo? Bueno, el Señor va a venir y va a salvar a la nación de Israel porque sí o no, cada rato hace tratados de paz y se rompen. Tratados de paz y se rompen con Irán, con acá, con Siria, etcétera, etcétera. Así ha estado la nación de Israel. Bueno, el anticristo va a hacer un tratado de paz con la nación de Israel. Ahí es donde usted levanta la mano. Hermano Leo, pero ¿por qué con la nación de Israel necesariamente? Ese pueblito que es más pequeño que El Salvador. Que si usted ve a El Salvador el mapa, chiquitito. Ahí por un lado de Honduras. Bueno, Israel es más chiquitito. Más chiquitito que El Salvador. Así que, ¿y por qué? ¿Acaso es muy importante Israel que va a venir para allá? Hermano, Israel es como la niña de los ojos de Dios. Y a Israel se le conoce como el reloj profético. Y usted sabe que cada vez que le da a Israel gripe, a nosotros nos caen por acá los mocos. Cada vez que Israel estornuda por allá por un virus que le quiera dar, acá tenemos consecuencias. Entiéndase, cada vez que Israel está metido en problemas o algo se mueve, todo el mundo se mueve. Así es de importante Israel. Es el pueblo de Dios. Es la nación que Satanás, por medio del anticristo, va a querer destruir. Dice la Biblia en el Apocalipsis que se levantarán las naciones en contra de ese pueblo. Se va a levantar Rusia, que es conocido como Gog y Magog. Se va a levantar China, aún Estados Unidos, hermanos. Se van a levantar y van a querer destruir a Israel. Pero es cuando viene el más grande y poderoso, Jesucristo, y salva a su nación. Pero eso es más adelante. Ahí vamos. Aleluya. Gracias por su aporte, hermano Josué. El apóstol Pablo, que fue a quien se le reveló el misterio del arrebatamiento. Aquí me detengo, porque hay que enseñar la más mínima palabra, hay que enseñarla para que vayan capacitándose. Cuando le pregunten a usted, si algún día le preguntan, porque como estamos, la gente no quiere estudiar y no sabe nada de Biblia, pero si algún día le preguntan, queridos hermanos, ¿qué es
el arrebatamiento de la iglesia. ¿De qué se trata? ¿Qué significado tiene? ¿Qué entendimiento da la Biblia? Usted puede contestar así, con objetividad. Disculpe, en primera instancia, yo sé que el arrebatamiento es, digamos, un levantón. Pero bíblicamente la Biblia habla que el arrebatamiento, como la iglesia, escuche, ya añadí algo más. El arrebatamiento, como la iglesia de Jesucristo, son un misterio. Son un misterio. ¿Por qué misterio, hermano? Porque tanto el arrebatamiento como la iglesia eran temas que mucha gente nunca supo de ellos. Aún los apóstoles, antes de la gracia, acá con el Señor Jesucristo, todavía no moría, de este lado de la banqueta, todavía no sabían ni qué era arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ni Isaías, ni Jeremías, ni los profetas, ni los reyes, ni los sacerdotes, ni los jueces que Dios usaba, nunca hablaron del arrebatamiento. ¿Y por qué, hermano? Porque no existía la iglesia. Porque el arrebatamiento exclusivamente es para la iglesia. Y cuando la iglesia se manifestó, levantó un hombre llamado el apóstol Pablo, con grandes revelaciones, iluminaciones, y también lo llevó hasta el tercer cielo, que dice él: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, no me pregunten, que miró de parte de Dios por el Espíritu cosas grandes, inmensas, preciosas, que no me fue permitido contarlas. Pero aún así se le fue permitido contar algunos misterios, o un misterio por ahí llamado el misterio de el arrebatamiento de la iglesia. ¿Es Pablo el único hombre que menciona arrebatamiento? Ni Pedro, ni Juan, que era el discípulo amado, ni Moisés, que era un hombre conocido con el corazón lleno de humildad, manso, humilde. A ninguno de ellos. A Pablito, fíjense qué contraste. Y Pablito era el que odiaba a los cristianos. Por eso no se tenga en poco, hermano. No se tenga en poco, hermana. No se tenga en poco, jovencito, señorita. Porque aquí puede estar un Pablo, aquí puede estar un Bernabé, un Timoteo, una mujer de Dios, una Esther, etc. Así es que tranquilo. Uno de los argumentos por los cuales, escuchen, ahorita que estoy hablando, aquí puede estar fulano, aquí puede estar un Pablo y Moisés. Uno de los argumentos que usaron en las cortes en Argentina, ahora que se estaba votando por el aborto, fueron unas menciones así. No sé qué era este hombre, pero estaba ahí en un estrado, sentado en un escritorio, y decía: ¿cómo vamos a darle oportunidad a que haya abortos? Ahí puede haber, y empezó a mencionar a grandes hombres, puede haber un filósofo, un presidente, etcétera, etcétera. O sea, mencionó que por medio del aborto podemos estar matando una generación de grandes hombres intelectuales, grandes pensadores, etcétera, etcétera. Amén. Así es que, aleluya. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el arrebatamiento? Bendito Dios, arrebátalo ya. Dios mío. Ok, hermano, un misterio. Ok. Padre, dame luz. Llévatelos o tráelos más para acá. Dice: marcaría un lapso exacto. Si la iglesia va a pasar por los primeros 3 años y medio de la tribulación, marcaría un lapso exacto donde se conocería el tiempo del traslado de la iglesia. Perdiéndose la inminencia del arrebatamiento, en su lenguaje el apóstol Pablo afirma que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento, hasta el punto que se contó entre los que iban a ser transformados. Y dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. Se está contando. Seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán las trompetas y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. También tenemos 1 Tesalonicenses 4:13, apúntelo, donde habla de lo mismo, nada que es más largo el texto. Si la iglesia va a pasar por el primer periodo de la gran tribulación, ¿por qué Jesús no hizo mención de la iglesia en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Apocalipsis 6, que dichos pasajes tratan específicamente el caso de la tribulación? Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos. Vamos a concluir. Ya estoy aterrizando porque tenemos participaciones. No crean que se me han olvidado. Bendito Dios. Ok, escuchen. Hay quienes alegan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación basándose en el término a sus escogidos. Y ahora sí, el que aprenda, aprenda, y el que entienda, entienda. A sus escogidos, que aparece en el versículo 31 de Mateo 24, cuando hace referencia de la escogencia que llevarán los ángeles. Resulta que allí está haciendo mención es al remanente que aceptó la predicación del evangelio del reino en el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué lo sabemos? Por la sencilla razón que a la iglesia la levantará el Holy Spirit, el Espíritu Santo, y los escogidos los ajuntarán los ángeles. Ya sé, lo confundí totalmente. Estamos haciendo mención de Mateo 24. Es más, e incluso se me ha pasado siempre, termino siempre a las carreras, ¿verdad? De tarea, léase Mateo 24 y Mateo 25, porque hemos mencionado estos dos capítulos que usted todavía está perdido, o los que no han leído o no saben de qué se trata están perdidos. Y discúlpenme por no haberles dicho que lo lean. Se lo debí de haber dicho hace 30 años antes de Cristo, que lean Mateo 24 y 25. E incluso, ahí les va, Mateo 24 y Mateo 25 son los textos que con mucho respeto, amor, y lo digo, que a nosotros, nuestra propia gente, desde pastores y líderes, nos han enseñado que Mateo 24 y 25 habla de la iglesia, pero no está hablando de la iglesia. Ya lo hemos descubierto, ya hemos venido desmenuzando esos textos. No habla de la iglesia. ¿De quién habla? De la nación de Israel. Está hablando de la nación de Israel e incluso de gentiles, como en este caso. Porque aquí me podrá decir usted y levantar la mano: sí habla de la iglesia, hermano. Mateo 24 sí habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque no ve que aquí dice la Biblia que los ángeles levantarán a sus escogidos. Y ya con eso usted dice: qué bueno soy. Descubrí al pastor que él no sabe leer y ni la hermenéutica respetó. Discúlpeme. Cuando habla de escogidos ahí, no necesariamente la palabra escogidos tiene que ver con los que fueron salvos. También puede ser escogidos para el infierno, escogidos para acá, escogidos para allá. Sin embargo, cuando habla aquí en Mateo 24, que levantan los ángeles a los escogidos, con tan solo mirar que fueron los ángeles quienes levantan a estos escogidos, con eso nos damos cuenta que no es la iglesia. Porque apréndase esto, hermano, y grábeselo. A usted quien lo va a levantar no son los ángeles. Porque recuerda que usted va a ser ¿qué? Dice Pablo, y nuestros cuerpos serán Ahora, ¿los ángeles tienen poder para transformarnos? ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Es ahí donde usted aprende de la hermenéutica y dice: bueno, ya leí estos pasajes de la iglesia, ya leí Mateo 24. Mateo 24 me habla de gran tribulación. Y usted, por sentido común,
Y con el conocimiento que ya va obteniendo, usted dice, bueno, en primer lugar, la iglesia no está para que le caigan los juicios que va a haber en la gran tribulación, porque esa es otra cosa que no he mencionado. Esa es otra cosa que no he mencionado. La gran tribulación se conoce como gran tribulación porque le vienen juicios a esta tierra. Y cuando digo esta tierra, aprende a escuchar gramaticalmente. Hermano, ¿por qué dice a esta tierra? ¿Acaso hay otra? Bueno, en este momento no hay otra, pero si hablamos de escatología, va a haber otra. ¿Sí me entienden? Gramaticalmente, va a haber otra. Por eso digo que a esta tierra, en comparación a la nueva que viene y que se establecerá aquí, a esta tierra le vienen juicios. Esos juicios son los que van a caer en la semana 70 de Daniel, que esa semana 70 de Daniel también se conoce como la gran tribulación, que ahí hay mitad y mitad, ¿verdad? Uno dice la tribulación y después la gran tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio. Vaya captando. Yo entiendo, nuevamente, la escatología no es fácil, porque hay que andar de aquí para allá, hay que usar hermenéutica, un texto paralelo, la historia, etcétera, etcétera. Hay que andar moviéndolo. Y si usted no está acostumbrado, pues le va a batallar. Pero si ya está aquí en la clase, usted comience a que su mente se ejercite. Hay que ejercitarnos en esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún texto que querían? Ok. Por la sencilla razón que a la iglesia la levantará el Espíritu Santo y los escogidos los juntarán los ángeles. Bueno, ya concluyo con estos dos textos. Dice, voy a darle los dos textos para cerrar con broche de oro, donde la Escritura nos habla que a unos los levantarán los ángeles y a otros el Espíritu Santo. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ahora vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el que nos levantó de estos cuerpos mortales, o mejor dicho, el que nos vivificó de estos cuerpos mortales, o sea, fue Cristo que nos vivificó, pero fue por su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y lo que acabo de hablar, Mateo 24:30-31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y podemos ahondar o abundar más en este texto, pero se me acabó el tiempo. Hasta aquí quedamos. Estos dos textos, uno habla de la iglesia que la levanta el Espíritu Santo, y el texto final habla de los ángeles que son enviados por Cristo para que levanten a los escogidos. Entonces usted, hermano, ¿me va a dejar así? ¿Qué escogidos si no es la iglesia? A los escogidos que quedaron en la gran tribulación y no se dejaron sellar, marcar. ¿Por quién? Por el anticristo. A esos escogidos los ángeles tomarán. Esos también van a tener salvación, redención, etc. Pero esa ya es otra historia. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque nos has permitido predicarla una vez más, y mis hermanos están siendo capacitados para poder entender los tiempos que están viniendo y poder vivir en estos tiempos también, Señor, ya que el conocimiento nos ayuda, Señor, a poder estar apercibidos, a santificarnos, sabiendo que tu venida está muy cerca. Bendice, Señor, a la gran comisión, a cada uno de los que están aquí. Dale sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor, y sobre todo la capacidad de retener lo enseñado. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén.